Ahora nos encontramos en la capilla de San Juan Bautista, una capilla muy pequeña que hoy nos abre las puertas para realizar la lección divina desde aquí. Queremos aprovechar para presentarles a la coordinadora. Por favor, si nos dice su nombre. Alejandra Hernández Membrillo, y soy segunda mayordoma del señor San Juan. Gracias por prestarnos la capilla. Bueno, pues continuamos con nuestra lección divina del siguiente domingo. Lección divina del tercer domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Nos preparamos haciendo nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar de nuevo en tu presencia. Te pedimos que envíes al Espíritu Santo en estos momentos de meditación para escuchar tu palabra y que nuestro corazón, nuestra mente, sea tierra fértil. Ayúdanos a que esto que vamos a meditar se grabe en nuestros corazones y así seamos luz para las naciones, principalmente en nuestros hogares. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejaron en la barca a su padre con los trabajadores. Se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos ahora la frase, versículo, palabra que más resuene en nuestro corazón. Conviértanse. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Como ya sabemos, esto es como para hacerlo nuestro y descubrir lo que Dios quiere decirnos a través de ese versículo, palabra o frase que más nos llamó la atención. Se queda uno meditándola. Bien, pasamos al momento del mensaje teológico, los elementos teológicos que nos da el texto. Bien, lo primero que tenemos que decir es que el Evangelio de hoy nos presenta el inicio de la predicación de Jesús en Galilea. Así dice el versículo 14. San Marcos destaca en el versículo 14 que Jesús comenzó a predicar después de que Juan había sido encarcelado. ¿Cuál es la razón por la cual Marcos dice esto? Marcos quiere enfatizar que el papel del precursor de Juan, una vez que Jesús está en escena, ya no se necesita. Recordemos que Juan ya lo había dicho: yo solamente vengo a preparar los caminos del Señor. Conviene que yo disminuya y que Él crezca. Ahora ya será el papel de Jesús. Desde la perspectiva de Marcos, ya no será necesaria la presencia de Juan el Bautista. Bien, seguimos en el versículo 15. Decía: el tiempo se ha cumplido. Fíjense, tiempo. Nosotros entendemos el tiempo como el que nos lleva a la vida. Incluso decimos: me das la hora
ya se me hizo tarde, tengo cosas que hacer, el tiempo lo tengo medido, el tiempo pasa y así. Desde el punto de vista etimológico, desde el griego, hay dos maneras de entender el tiempo. El tiempo como cronos, que es ese tiempo, el que nos lleva, el que estamos al pendiente de la hora, el que nos mueve. Pero cuando Jesús dice aquí, el tiempo se ha cumplido, no habla del cronos, sino habla de otro vocablo griego, kairos. ¿Qué es el kairos? Podemos decir que es el tiempo de Dios, el tiempo de gracia, la acción de Dios, la intervención de Dios, que no está sujeta al tiempo como cronos ni al espacio. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación, un tiempo importante, un momento de la verdad, un momento decisivo. Cuando Dios interviene, eso sería como el cronos. Y bueno, puedo decir algo más, que nosotros, si viviéramos las circunstancias de la vida como un kairos, nos abriríamos a la experiencia de Dios. Diríamos, Dios está interviniendo en mi vida, en mi historia, en mi familia. Esto que estamos viviendo es un kairos, es un tiempo de gracia. Bien, siguiendo con el texto, decimos ahí que el tiempo, cuando dice Jesús, el tiempo se ha cumplido, podemos decir que finaliza la larga espera del pueblo judío a una promesa de Dios que estaba aplazada. Los tiempos fijados por Dios han llegado y la manifestación de Dios anunciada por los profetas está muy cerca. Fíjense todo lo que implica esa expresión de Jesús, el tiempo se ha cumplido. Bien, ahí mismo en el mismo versículo 15b, dice el texto, el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa reino de Dios? El reino de Dios es una idea que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Aunque esa frase no se encuentre ahí, pero vamos como que a entender un poquito más. Vamos a leer las citas del Salmo 45:6, 103:19, 145:10-13 e Isaías 52:7, para que nos ayude un poquito a ver desde dónde viene esta idea o imagen del reino. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, los enemigos del rey pierden coraje. El Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. Te den gracias, Señor, todas tus obras, te bendigan tus amigos, que hablen de la gloria de tu reino y anuncien tus hazañas, para que vean los hombres tus proezas y brillo y la gloria de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu imperio por todas las edades. Fiel es el Señor en todas sus palabras y bondadoso en todas sus obras. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión, tu Dios es rey. Entonces esta imagen del reino es una imagen veterotestamentaria y Jesús la anuncia como algo presente, algo que ya está cerca. También es importante en el Antiguo Testamento que nos demos cuenta que ya cuando los israelitas estaban ya en la tierra, después del tiempo de los jueces, vamos a ver que los israelitas van a rechazar el reinado de Dios o la teocracia. Teocracia es gobierno de Dios. Van a rechazar a Dios como rey y ellos van a querer a un rey hombre.
Vamos a leer 1 Samuel 8, 5, 22. Probablemente un poco larga el texto, pero nos puede ayudar. Si creo conveniente interrumpirlo, lo haré. Para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviértele seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes, y a unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería, y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados, y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Bien, entonces ya si ustedes pueden seguir leyendo el texto, vemos cómo entonces el pueblo rechaza el reinado de Dios o la teocracia para tener una monarquía. Pero ojo, el reinado del rey será como territorial, en cambio el reinado de Dios se entendía como el gobierno de Dios para todos. En lo político, y con eso pues le da la espalda a Dios y al reinado de Dios, y entonces será necesario retomar el reinado de Dios. Entiéndase reinado de la traducción Basileia, que enfatiza el gobierno de Dios, no tanto territorial, sino que ejerza su gobierno para todos, no en un lugar concreto. Entonces eso era necesario recuperarlo, y Jesús será su tarea la que vendrá a insistir. Jesús ha comenzado a introducir el reino con su persona, ha llegado el reino, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Ha irrumpido el reino, ha llegado el reino, pero esto es un proceso largo. De hecho, todavía es una tarea nuestra que el reino de Dios sea una realidad en el tiempo. En un mundo globalizado, no por el bien, porque hablar de globalización no es malo, pero cuando una globalización tiende al mal, a la despersonalización, al volver a las personas objetos y demás, entonces ahí va perdiendo como el verdadero sentido, ¿no? Entonces, como que globalmente tenemos que hablar del reinado de Dios, que Dios sea el que reine, el que gobierne. Entonces será necesaria la verdadera justicia, la igualdad, la defensa de la dignidad de la persona, la vida, en fin, tantas cosas que implica hablar del reino de Dios, pero Jesús es quien lo ha inaugurado. Bien, en el versículo 15, a ver si voy bien, 15b, dirá: conviértanse, metanoeiten, conviértanse, que viene del griego metanoia, que significa cambio de mente, cambio de dirección, cambio de vida, que nosotros la entendemos como conversión. Urge con la llegada del reino una conversión personal. Se necesita un cambio de actitud, un cambio de mentalidad para poder hacer realidad el reino. Entonces,
Esa será una primera exigencia, una primera respuesta, la conversión. Ahora sí, viene seguida de creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio será un verdadero acto de fe. Leemos por favor Hebreos 11:1. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Entonces, por lo tanto, creemos en promesas que todavía no se han cumplido. Por lo tanto, nos llama a creer en Dios y a creerle a Dios. Bien, siguiente, versículo 16, dice el texto que nos habla, sobre la vocación de Simón y de Andrés, que eran pescadores. Fíjense, Marcos, a diferencia de Juan, ustedes recuerdan, hace 8 días vimos el Evangelio de Juan, y ahí se nos dice que Jesús encontró primero a Andrés, ¿sí recuerdan eso? Y después que le diré que porque serán presentados por Juan, cuando dice, este es el Cordero de Dios, que lo veíamos hace 8 días, y cómo Andrés y el otro discípulo van con Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Recuerden un poquito eso. Y después Andrés verá a Pedro a Simón y le dirá: hemos encontrado al Mesías. Así es la manera en cómo lo relata Juan, pero Marcos no. Marcos nos habla de la vocación de una manera distinta. Y es interesante porque aquí Jesús como que toma la iniciativa también y va a su lugar, va donde ellos se encuentran. ¿Y dónde se encuentran? En su trabajo, pescando. Ellos están trabajando. Eran pescadores típicos, o sea, ni pobres ni ricos. Estaban en su lugar de trabajo y ahí es donde Jesús va a su encuentro. Versículo 17, vengan y los haré pescadores de hombres. Podríamos decir ahora pescadores de personas. Resaltamos aquí que es la iniciativa de Jesús. Él escogerá a sus discípulos. Fíjense, eso es muy bonito, porque había probablemente más pescadores cerca de Pedro y de Andrés, pero se dirige a ellos en especial. Quienes fueron hoy a misa, que hoy estamos en el día lunes, si vieron o escucharon o participaron de la lectura de la carta a los Hebreos, que nos decía la lectura: todo sumo sacerdote es un hombre elegido entre los hombres. Y decía el autor: nadie puede apropiarse esto porque es un don de Dios. Entonces, la vocación es esto, es una elección divina, y no por los méritos de la persona, sino por pura gratuidad. Recuerdan que hace 8 días también veíamos cuando el cambio de Simón a Pedro, que Jesús miró en Pedro la roca, algo que los demás no miraban, pero Jesús lo miró. Bueno, pues así es con la vocación general. Dios mira en nosotros todo el potencial necesario en la vocación. Bien, entonces, regreso al texto. Él los llama. ¿Para qué los llama? Para una tarea evangelizadora. Los llama para crear el pueblo del reino, el pueblo que tendrá la misión de hacer posible el reino de Dios. Bien, versículo 18. Bueno, aquí dice en esta Biblia de inmediato, pero otra traducción dice y luego. Y luego, esa es una de las frases preferidas de Marcos. Eutos, luego, dejando sus redes, lo siguieron. Fíjense cómo seguir a Jesús implica renuncia, implica muchas cosas. Yo me atrevería, por ejemplo, a pensar un poquito en Amalia, que en muchos momentos la familia, sus actividades. En Charis,
su trabajo, su familia, en ocasiones su novio, muchas cosas que tiene que hacer, y así la encargada de la capilla, el comunicador. Hay muchas cosas que a veces hay que dejar. Los sacerdotes, las religiosas, dejar la familia, la posibilidad de un matrimonio, la posibilidad de tener hijos. Cuando Dios llama, eso es dejar las redes. ¿Y para qué? ¿Para qué es importante dejar las redes? Para empezar a vivir con Él, para moldearnos por Él. A veces implica abandono, en el caso de los sacerdotes y las religiosas, el abandono a la familia y al trabajo. Eso es a veces lo más complicado, porque ya no se está con la familia en muchos momentos. Los sacerdotes que estamos cerca, por ejemplo en Navidad, tenemos la oportunidad después de celebrar, irnos con la familia. Pero los sacerdotes que son de otros estados, o incluso sacerdotes de otros países, no ven a su familia en mucho tiempo. Muere alguien y los que estamos cerca podemos ir a acompañar, pero hay sacerdotes que no pueden. Entonces, en la renuncia a la familia y al trabajo es mucho y es complicado. Bien, también ¿qué implica dejar las redes? Jesús va a instruirlos, va a formarlos, les va a comunicar sus enseñanzas que después ellos van a transmitir a los demás en la iglesia. Bien, en los versículos 19 y 20 nos hablará de la vocación de Juan y de Santiago. También pescadores, también en su trabajo, también elegidos. A ver, había también más personas a su alrededor. Es más, dice el texto, había trabajadores ahí con ellos. ¿Por qué no llamó a alguien de ellos? No, llamó a Santiago y a Juan. ¿Qué habrá visto en ellos el Señor? No lo sé. Es como podríamos decir ahora entre los padres que estamos aquí en la parroquia. ¿Qué habrá visto en el Padre Manuel? ¿Qué habrá visto en el Padre Víctor? ¿Qué habrá visto en su servidor? ¿Qué está viendo en el seminarista? ¿Quién sabe? Ni nosotros lo sabemos, pero Él llamó a Santiago y a Juan también para ser pescadores de hombres, y dice el texto, ellos dejando a su padre. Fíjense, ellos eran los apóstoles más jóvenes. El texto puntualiza, dejaron a su padre, es decir, dejaron dejaron eso que es importante para su vida. ¿Qué tan importante es un padre o una madre? Aquí nada más habla del padre, pero también dejaron su trabajo. Bien, hay dos cosas que quiero comentar. El hecho de que se hable de que había empleados tiene dos razones. Una, nos hace pensar que la empresa de pescadores de la de Santiago y Juan era más grande que la de Pedro y de Andrés, porque ellos estaban solos como hermanos trabajando. En cambio, Santiago y Juan estaban con su padre y los trabajadores. Probablemente económicamente eran más estables que la de Andrés y Pedro. También otro detalle, el hecho de que hable de los trabajadores, eso quiere resaltar Marcos, que al irse Santiago y Juan con Jesús, no dejaron solo a su padre. Su padre se quedó acompañado, se quedó cuidado. No sé, quisiera como comentar algo a propósito de nuestra Madre Santísima en el Evangelio de Juan, en la crucifixión. No sé si ustedes recuerdan cuando le dice, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, y puntualiza el texto, y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Cómo la importancia de no dejar solos? Sí, nos vamos, pero la familia no se queda sola, la madre no se queda sola. También esas personas dejan sus actividades, pero no se quedan solas las personas. Eso también es muy importante como resaltarlo. Bueno, así es como de manera general los puntos que quería comentar de este texto. Y ahora nos vamos como a la aplicación, que quisiera hoy solamente centrarme en tres cosas. La primera, la conversión.
Hermanos, creo que se nos ha olvidado interpretar el signo de los tiempos del COVID como una llamada fuerte a la conversión. Dios nos está llamando a ti y a mí, a todos, a la conversión, a un cambio de vida, a un cambio de actitudes, a un cambio de comportamiento, a un cambio de sentimientos. ¿Saben qué es lo más triste? Que no estemos descubriendo esto. Y en muchos lugares la pandemia, en lugar de traer conversión, está trayendo división. ¿Por qué? Porque muchos no entienden que, pues, por el resguardo no puedes visitar a la persona, ¿no? Y muchos se sienten solos. Es que mi familia no me quiere, es que me abandona. Y a veces eso está propiciando divisiones. Es triste esto. Tenemos que estar alerta. No podemos verlo de manera negativa, sino positivo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿A qué nos está invitando? ¿Qué necesitamos cambiar? Si el día de mañana nos diagnosticaran COVID a nosotros y que fuera una situación de esas de los que se han llevado de emergencia y los intuban, ¿qué cosas dejaríamos pendientes? No esperemos, hermanos, a que lleguen esos momentos para decir voy a correr y pedir perdón, voy a correr y decir que te quiero, voy a buscar al sacerdote para confesarme. No. Tenemos que encontrar a qué nos está llamando Dios a la conversión, en qué tenemos que cambiar ahora que tenemos tiempo. Entonces, esa es la primera aplicación, la conversión, en qué tenemos que trabajar, y eso es personalmente. Segunda, la vocación. Aunque aquí se habla de la vocación, podemos llamarla específica del sacerdocio y la vida consagrada. También el matrimonio es una vocación. La soltería es una vocación. ¿Cómo estamos viviendo ese llamado? A ver, cuando Dios pensó en ti, esposo, para casarte, en la mujer que tú elegiste, Dios la pensó como tu esposa, como tu compañera de vida para siempre. Por eso, cuando se iban a casar, se hizo como lo que ustedes llaman el asentamiento, para hacerles preguntas. ¿Estás consciente que el matrimonio es para toda la vida? ¿Te casas libremente? ¿Llevan a testigos? Y todos dicen que sí. El día de la boda hasta lloran muchos. Y oh, sorpresa, al mes, al año, a los 3 años, a los 5 años, ya, resulta que se les acabó el amor. Adulterio, divorcio, abandono de hogar y muchas cosas más. ¿Y tu vocación? A ver, recordemos esto. Cuando Caín mató a Abel, Caín andaba como si nada. ¿Sí recuerdan que Dios le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín cínicamente le dice, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y le dice Dios, su sangre ha clamado a mis oídos. Otro texto, la samaritana, le dice a Jesús, dame del agua de vida. ¿Quieres del agua de vida? Tráeme primero a tu marido. Y le contesta la samaritana, es que no tengo marido. Has dicho la verdad, has tenido 6 y con el que vives no es tu marido. Entonces, hermanos, no nos hagamos tontos. Hoy nos podemos justificar. Qué triste que ya lo llevamos como, no sé, en los 70s, todavía un poquito en los 80s, cuando no se recibían en las casas a otra persona. Decían los papás, la mujer que entre será la única. El marido el que escojas como marido será el único. Y lo cumplían, ¿eh? No entra otro más que el esposo y la esposa. En este tiempo ya entran 10, 4, 5, los que sean. Ha venido a menos el sentido del matrimonio. Que mi hija no sufra lo que yo sufrí. Hay por ahí unos memes en el internet. Si tu marido, tu esposa se vuelve una bruja o un quién sabe qué, déjalo, yo te recibo en la casa. Y así, y las ideas feministas de no sufrimiento, de todas estas cosas, están lastimando y están haciendo mucho daño.
Nosotros somos cristianos, es una vocación. Dios te llamó. A ver, cuando te casaste nadie te puso una pistola. Aquí hay dos señoras. ¿Sí usted fue casada o es casada? No les pusieron una pistola y dijeron, ¿te casas con él? ¿Te casas? ¿O sí, señoras? No. No, ustedes lo eligieron y no sé si les pasó como a muchas. No te cases con ese. Mira, es un borracho, un mujeriego. Ya. Perdón por la expresión, pero es que me ha tocado escucharlo. Entonces, a veces, y las mujeres, ay, no, estoy enamorada, no se digan los hombres. Mira, no sabe lavar, no sabe hacer, a veces sí hasta los suelos. Mira, mi hija no sabe hacer nada. No importa, suegro. Yo le voy a pagar una sirvienta. Y oh, sorpresa, después vienen las separaciones. O no sé, muchas cosas. Entonces, cuidado con todo eso. Es una vocación. Lo mismo es para los sacerdotes, lo mismo es para las religiosas, para los solteros. Es una vocación a la cual nosotros decidimos libremente decir, sí quiero. Dejamos las redes. Amalia y la señora dejaron la posibilidad de casarse con otros para elegir al padre o al papá de sus hijos o al esposo. Charis tiene muchas posibilidades y tendrá que elegir, no sé si con el que anda o con otro, no lo sé. Daniel tendrá que elegir entre sus morenas o el sacerdocio, no lo sé. Algún día es una decisión, Dios nos llama, pero ¿quién decide? Nosotros. Entonces es una vocación que exige una respuesta, y una respuesta sin condiciones. Solamente es darlo todo por el todo. Bueno, siguiente. A ver, estamos promoviendo las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestros hogares. Qué bueno, ¿se acuerdan el otro día? Lo he insistido mucho con los jóvenes, que aspiren a algo, que busquen una profesión, que se superen, que sueñen, que alcancen sus metas. Es bien bonito. Qué bueno que un papá le diga a su hijo, quiero que seas médico, quiero que seas psicólogo, quiero que seas enfermera, quiero que seas... Es muy bonito, pero ¿por qué no promover la vocación sacerdotal o religiosa? ¿Por qué no decirle a los hijos o a los nietos, quiero que seas sacerdote, quiero que seas religiosa? Quienes fueron a misa, se nos hablaba de la vocación de Eli, no sé si fue ayer o ahora, no recuerdo, ayer, cuando estaba la vocación, no de Eli, de Samuel era, ¿verdad? Si ustedes leen toda la historia, la madre lo consagra desde niño, se lo deja a Dios. Hoy, papás, hay que rescatar la vocación sacerdotal y religiosa. Ya no hay muchas vocaciones, no porque ya no existan, sino porque ya no las hemos promovido. Las vocaciones, nacemos, se está ambientando con esta música. Es que estamos muy cerca de la calle y por eso se escuchan los mototaxis, las personas y ahí los Tigres del Norte, no sé quiénes sean. Pero bueno, ya hasta me fui de lo que estaba diciendo, pero sí necesitamos insistir en las vocaciones. Por favor, motiven, inviten, consagren a sus hijos. Ya si uno de los hijos será uno de los nietos. Y si no, uno de los bisnietos. Uno nunca sabe. Pero hay que seguir promoviendo las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra familia y donde quiera que nos encontremos. Hay que seguir trabajando por las vocaciones. Bueno, pues pasamos ahora a las preguntas para que ustedes las trabajen en su casa, por favor, o en sus equipos o grupos de oración. ¿Estoy descubriendo el llamado a la conversión? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Vivo mi matrimonio o estado de vida como una verdadera vocación? ¿En qué sí o en qué no? ¿Promuevo las vocaciones sacerdotales y religiosas en mi familia?
Bueno, pues esperemos que estos elementos muy austeros, sencillos, nos ayuden a preparar nuestra lección divina en los distintos niveles. Como siempre, saludamos a toda la feligresía de la parroquia, a los amigos que nos siguen en otros lugares, y los seguimos invitando a todos. En medio de esta pandemia hay mucha muerte, hay mucho sufrimiento. De verdad, ha habido familias donde se han muerto 12, 6, 3 familiares, y es algo espantoso. Bueno, queremos invitarlos a todos a dos cosas: a una, a orar mucho, y la otra, a seguir creyendo en Dios. Que el miedo no nos desborde, no permitamos que el demonio nos robe la fe, la paz. Hay que seguir creyendo en Dios, y no hay mejor manera que seguir escuchando su voz a través de su palabra, a través de la oración, a través de los sacramentos. Y pues a nuestro abrazo y nuestras condolencias a los que perdieron un ser querido, pero también nuestra oración por todos ustedes, por todos los que están sufriendo, están en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga. Después de la oración terminaré dando la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos hablas, porque así reconocemos que caminas entre nosotros. Queremos abrir nuestros oídos para escuchar tu palabra, para que resuene en nuestro corazón que el tiempo se ha cumplido. Sabemos que estos tiempos son complicados y difíciles para muchas personas, y a veces nos sentimos angustiados. Te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos reconocerte en los que más sufren y podamos tender la mano de esos que imploran ayuda. Señor, a través de tu palabra nos das tranquilidad, nos das fortaleza. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que se mueva en nosotros y podamos así seguir nuestra vocación. Este camino de conversión a veces es muy complicado, a veces es muy pedregoso, pero también está rodeado de personas que a nuestro alrededor nos van ayudando. Te pedimos que sepamos reconocer a aquellos que caminan con nosotros, para que también podamos dejar nuestras redes, todo aquello que nos obstaculiza a seguir tu palabra, que no nos permite que nos moldes. Acompáñanos, y así como nos dejaste a tu madre, María, que ella también sea nuestra guía y no nos suelte para que podamos seguirte. Señor, necesitamos vocaciones, necesitamos sacerdotes santos, religiosas, que sean entregadas al servicio de la Iglesia. Infunde en nosotros esa palabra que a veces los jóvenes necesitan, y también que nuestro modo de vida sea un ejemplo para ellos, para que en algún momento puedan decirte que sí, con todo el amor, para que se entreguen sin condiciones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pues pedimos la intercesión de San Juan Bautista para todos ustedes. Que el Señor los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta luego.